En lo profundo de los gélidos bosques de Norteamérica, una leyenda aterradora susurra entre los árboles. Es la historia del Wendigo, una criatura nacida de la desesperación y la oscuridad. Imaginen esto, un invierno implacable. Los recursos son escasos y la supervivencia se convierte en una elección brutal. Los pueblos algonquinos del norte, como los Cree, Ojibwe y Soltó, quienes fueron los primeros en contar estas historias, advertían de un gran mal que podría surgir cuando alguien recurría al tabú supremo, el canibalismo. Se decía que este acto, nacido de la inanición, corrompía el alma, transformando a un humano en un ser monstruoso. Al Wendigo se le describe como una figura demacrada y esquelética, que se alza sobre los humanos, con ojos brillantes y garras largas y afiladas. Su piel está tensa sobre sus huesos y emana un hedor nauseabundo a descomposición y muerte. Originalmente, algunos relatos lo describen con cuernos o astas, simbolizando una criatura del bosque, lo que lo hace aún más imponente. Pero lo que es verdaderamente aterrador es su hambre insaciable de carne humana. Cuanto más come, más crece y más hambriento se vuelve. Un ciclo interminable de glotonería y desesperación. Estas historias eran más que simples cuentos espeluznantes de fogata. Eran poderosas lecciones morales sobre la importancia de la comunidad, el intercambio de recursos y la resistencia a la codicia. El Wendigo servía como una clara advertencia contra el egoísmo y el camino oscuro al que podía conducir, especialmente durante tiempos de extrema dificultad. Era una personificación de los peligros muy reales de la inanición invernal y el costo psicológico que causaba en las comunidades aisladas. Uno de los aspectos más escalofriantes de la leyenda del Wendigo es el concepto de la posesión por el Wendigo. No se trataba solo de un monstruo al acecho en el bosque, sino del monstruo que podía despertar dentro de ti. Se decía que la transformación comenzaba sutilmente. Una persona se volvía retraída, malhumorada y obsesionada con la idea del canibalismo. Desarrollaban una extraña aversión a la comida normal y sentían un deseo abrumador y antinatural por la carne humana. Esta lucha interna fue llamada psicosis Wendigo, un término utilizado posteriormente por psiquiatras para describir un síndrome ligado a la cultura que se encuentra entre estas comunidades algonquinas del norte. Los individuos que lo padecían creían que se estaban transformando en un Wendigo. Expresaban un deseo de comer carne humana y a menudo mostraban un comportamiento violento y antisocial. Era una aterradora fusión de folclore y angustia psicológica del mundo real. La persona afligida era vista como una grave amenaza para su propia comunidad. Sus familiares y amigos observaban con horror cómo la persona que conocían y amaban desaparecía lentamente, reemplazada por un brillo frío y depredador en sus ojos. La creencia era que el espíritu del Wendigo había echado raíces en su alma, corrompiéndoles desde dentro. La transformación física seguiría. Su cuerpo se iría demacrando mientras su hambre crecía monstruosamente. Es un pensamiento verdaderamente horrible. Perder el control de tu propia mente y cuerpo ante una fuerza antigua y malévola. Entonces, ¿qué sucede si te pierdes en el bosque y te cruzas con un Wendigo? Las historias son sombrías. Se dice que la criatura es un maestro del sigilo y la imitación. Puede imitar voces humanas, pidiendo ayuda para atraer a viajeros desprevenidos más profundamente en el bosque. Imagina escuchar una voz familiar, un amigo o un familiar, llamándote desde las sombras. Sigues el sonido, pensando que estás siendo rescatado, solo para caer directamente en una trampa. Los encuentros con el Wendigo rara vez se sobreviven. Se le describe como increíblemente rápido y con una fuerza sobrenatural. Se dice que su mera presencia trae un frío que congela los huesos, un invierno antinatural que congela todo a su alrededor. Algunas leyendas dicen que solo mirar a sus ojos puede paralizarte de miedo, dejándote indefenso mientras se acerca. El Wendigo no es solo una amenaza física, es psicológica. Juega con tus miedos, tu aislamiento y tu desesperación. Cuando estás perdido, solo y hambriento, la línea entre la realidad y la alucinación
puede desdibujarse. ¿Es ese sonido el viento? ¿O es algo que te susurra tu nombre? ¿Es esa figura demacrada entre los árboles una rama muerta? ¿O es algo que te está observando? La constante ansiedad y paranoia serían tan mortales como la propia criatura. ¿El mejor consejo que ofrecen las leyendas? Nunca vagues solo por los bosques, especialmente durante los meses más duros del invierno. La línea entre el mito y la locura es delgada cuando se trata del Wendigo. Si bien la criatura en sí pertenece al folclore, el impacto psicológico que tuvo fue muy real. La psicosis Wendigo demuestra cuán profundamente puede afectar una creencia cultural a la mente humana. Información útil. Aunque hoy en día la psicosis Wendigo ya no se reconoce en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, como un síndrome cultural, su existencia histórica es una prueba fascinante de cómo el trauma colectivo y el miedo pueden manifestarse como una enfermedad mental real. Es un ejemplo de la somatización del miedo cultural. En sociedades que creían en el Wendigo, los individuos bajo estrés extremo, como la inanición, podían manifestar síntomas que reflejaban perfectamente la transformación legendaria. Este fenómeno subraya el poder del efecto nocebo, lo opuesto al efecto placebo. Si crees firmemente que algo te hará daño, tu cuerpo y mente pueden realmente comenzar a experimentar esos efectos nocivos. Para alguien que creció escuchando cuentos del Wendigo, el miedo a convertirse en uno durante un periodo de intensa dificultad podía convertirse en una profecía autocumplida. Estos casos a menudo se manejaban trágicamente, creyendo que la persona ya no era humana y representaba un peligro mortal para la tribu. Las comunidades a veces sentían que no tenían más remedio que realizar una ejecución ceremonial para detener al monstruo antes de que pudiera dañar a alguien más. Es un capítulo oscuro y triste, que refleja las medidas desesperadas que tomó la gente para protegerse de una amenaza que creían muy real. Hoy en día, el Wendigo ha trascendido sus orígenes en el folclore y se ha convertido en un elemento básico del horror moderno. Lo vemos en libros, películas y videojuegos, a menudo retratado como un monstruo genérico del bosque, pero es importante recordar sus raíces. El Wendigo no es solo un monstruo, es un poderoso símbolo de la oscuridad que puede residir dentro de la humanidad. Es una historia sobre el hambre, la codicia y las aterradoras consecuencias de perder la propia humanidad. Nos recuerda que, a veces, los monstruos más aterradores son los que creamos nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a una de las leyendas más oscuras de Norteamérica. Si disfrutaste de este video y de la exploración entre el mito y la psicología, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y sonar la campana para que no te pierdas nuestra próxima inmersión en lo desconocido. Mantente curioso y mantente a salvo.